Bueno, es nuestro primer día de la escuela dominical, que lo vamos a retomar. Y vamos a hacer un poco diferente como lo estábamos haciendo al principio. Así que te voy a pedir que me pongas mucha atención. Mi intención no es saturarte de información. Lo que quiero es que se comprenda el plan de Dios para tu vida, ¿sí? Y que tú comprendas en la escuela dominical el por qué damos toda la gloria y toda la alabanza a Jesucristo. Porque Jesús es nuestro Señor. Entonces, aquí en la escuela dominical vamos a hablar mucho del plan de Dios para nosotros, ¿sí? Y por qué Jesús es y debe ser el centro de nuestra vida. ¿De acuerdo? Entonces, les pido, se está grabando este audio, hay gente que no puede asistir, te pido que guardes silencio para que se pueda grabar lo mejor posible y otros puedan disfrutar de esta predicación, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a comenzar donde comenzó todo, ¿sí? Vamos a hablar del plan original de Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Génesis capítulo 1, ¿sí? Y ahí en ese capítulo podemos ver cuando Dios crea todo, ¿sí? Podemos observar la creación, pero nos vamos a enfocar en el versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dijo Dios, creemos que al hombre, que ahí debería ser humano, ¿sí? Cuando dice hombre se está refiriendo al ser humano, varón y hombre, ¿sí? Entonces, fue creado la imagen y ¿qué? Semejanza de Dios. Con un propósito, ¿sí? Crea el ser humano su imagen y semejanza con un propósito. ¿Cuál es? Señorear ¿dónde? Sobre la tierra. Ajá. ¿Qué más? Ajá. Las aves de los cielos, Ajá. en las bestias y en todo animal que arrastre sobre la tierra. Ok. Entonces, el hombre fue creado por Dios, el ser humano fue creado por Dios a su imagen, a su semejanza, con el único propósito de que señoreara sobre la tierra, los peces, las aves, las bestias y todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Sí? Ok. ¿Qué es un señor? ¿O qué se le conoce como el Señor? Un señor tiene la capacidad de gobernar. ¿Sí? Tiene la capacidad de gobernar. Ese es el perfil de un señor. Está capacitado para gobernar. Por lo tanto, es un hombre con autoridad. ¿Sí? Y a un señor se le conoce como un administrador. ¿De acuerdo? Entonces, el ser humano fue creado por Dios a su imagen y semejanza con el propósito de señorear sobre la tierra, los peces, las aves, las bestias y todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Sí? Entonces, por cuanto es Señor, tiene la capacidad de gobernar, autoridad, y es un administrador. ¿Será lo mismo administrador que dueño? No, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el dueño? Dios. Ok. Entonces, hay que empezar
a identificar nuestro lugar, ¿sí? Y conocer nuestro perfil. Dios es el dueño por cuanto Él fue el creador de todo lo que hay. ¿Sí? Todo lo que hay, todo lo que existe fue creado por Dios, porque Dios existe ¿desde cuándo? Desde la eternidad, o sea, desde siempre, ¿sí? Y para siempre. Y por Él fueron creadas todas las cosas. Por lo tanto, Él es el dueño de todo lo que hay, en todo lugar donde hay vida, en todo lo creado, Él es el dueño, ¿sí? Entonces, Dios es el dueño de lo que hay en los cielos. ¿Estamos de acuerdo? Dios es el dueño de lo que hay en la tierra y también es el dueño de lo que hay debajo de la tierra. Dios es el dueño del universo, de los planetas, de la Vía Láctea y de todo lo que el hombre aún no ha logrado descubrir. Todo lo que existe fue creado por Dios y Dios es el dueño. Entonces, ¿a quién le pertenecen los árboles? A Dios. ¿El oro que hay en la tierra? A Dios. ¿El petróleo? A Dios. ¿El agua? A Dios. Todo, ¿verdad? Piedras preciosas, metales, el mar, todo animal, toda bestia, todo es de Dios. Y debemos empezar por comprender eso, que todo es Dios, de Dios y que Dios es el dueño de todo, ¿sí? Porque Él creó todo. Sin embargo, el plan de Dios, vamos a ver cuál era. Era este, ¿sí? Que el hombre disfrutara de todo lo que Dios había creado y señoreara sobre ello. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un repaso más. Dios crea ¿sí? A ver, Saraí, explícanos. El plan de Dios fue crear al ser humano a imagen y semejanza de Él, con el propósito de que el ser humano señoreara la tierra, las aves, los peces, toda la creación que había hecho Dios en la tierra, y le dio la autoridad para que administrara todo, por decir, todos los bienes que Él había puesto en la tierra. Y Dios es el dueño de la tierra porque Él fue el creador. Ok, de todo lo que. Muy bien, ¿hasta aquí vamos bien? Ahora, vamos a ver, después de que Dios hizo toda la creación, crea al hombre a su imagen y semejanza y le da esta autoridad, le da la capacidad para administrarlo todo, de lo cual Él era dueño, ¿sí? ¿Y dónde lo depositó al hombre? ¿En Marte? ¿En Venus? En el huerto del Edén. Dios lo puso en un lugar. Colocó al hombre en un lugar. En el huerto del Edén. Y muchos dicen que el Edén es el paraíso, pero se confunden porque hay que explicar si era un paraíso. ¿Estamos de acuerdo? Por todo lo que había en el Edén. Pero ¿dónde estaba ubicado el Edén? ¿En el cielo o en la tierra? Aquí en la tierra. A ver. Y para eso traigo unos mapas. Miren. Génesis, Pancho, capítulo 2, verso 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿Sigue? Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer,
también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Cávila. Espérame, Patricia. Aquí está. Pisón. ¿El primer qué? Río. ¿Sí? El primer río se llama Pisón. ¿Sí? ¿Que rodea la tierra de qué? Ávila. Aquí está, ¿verdad? Pisón y rodea la tierra de Ávila. ¿Donde hay qué? Oro. ¿Qué más? Y el oro de aquella tierra es bueno. Allí también bedelio y ónice. Ónice, son piedras preciosas, ¿sí? Entonces está el Edén y hay 4 ríos que lo rodean. El primero que menciona es el Pisón, que rodea la tierra de Ávila, donde hay oro, bedelio y ónice. ¿Había riquezas donde Dios plantó al hombre? Sí. Había oro, ¿verdad? Y piedras preciosas. Entonces el hombre era rico y era el administrador del oro. Pero ¿quién es el dueño del oro y de la plata? Dios, porque lo creó. Pero el que iba a administrar todo eso era el hombre, ¿sí? Todo lo que había en Edén. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ¿el segundo río cuál es? El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Uz. Aquí está Gihón, es el segundo río. Tercer río. El nombre del tercer río es Hiddekel. Aquí está. Sí, también lo pueden ver acá. Este es el que va a oriente de Asiria. Uh-huh. Y el cuarto río es el Éufrates. Aquí está. ¿Sí? Por lo tanto, se cree que el Edén está aproximadamente por aquí. ¿Sí? Que sería por aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el Edén estaba ¿dónde? En la tierra. Y había árboles, había vida, ¿verdad? Todo fruto que daba semilla. ¿Sí? Había oro, había riquezas, había agua, la tierra era productiva. Entonces, ¿el hombre era pobre o era rico? Era rico, porque era el administrador de todo lo que Dios había creado. ¿Vale? Y el plan de Dios era que el Edén, escúchenme bien, se extendiera. Por eso el hombre, Dios le da una instrucción al hombre que lo labrara y que lo cuidara. Si tú lees Génesis 1, 2 y 3, te vas a dar cuenta que Dios crea todo. Crea al ser humano con el propósito de que él señoreara sobre todo lo creado. Pero después le da la instrucción al hombre que labrara y cuidara el Edén. Porque el propósito de Dios era que el Edén se extendiera a toda la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Porque iba a haber multiplicación, se iba a expandir. Ese era el plan de Dios. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Gracias. Entonces, lo pone en un lugar en el huerto del Edén, que ya vimos que está en la tierra. ¿Sí? Pero le da una orden. ¿La orden qué es? Que lo tenía que labrar y cuidar, porque necesitaba que se expandiera. Pero dentro de todo esto, ¿sí?, hay una prohibición, ¿sí? Hay una ley. Si Dios le da la orden de labrar y de cuidar para que se expandiera. Y le explica cómo está todo. Mira, te he dado árboles, te he dado animales, vas a hacer esto, con las semillas se hace esto, y Dios le empieza a explicar todo, ¿sí? Porque era obvio que para que se expandiera no se tenía que comer la semilla, sino que tenía que sembrarla. Él se comía el fruto, pero la semilla era para sembrarla, para que hubiese cosecha y se fuera expandiendo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Quién iba a ser la fuente de producción? Dios. ¿Por qué? Porque necesitaba lluvia.
¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, Dios iba a ser el proveedor de todo lo necesario. ¿Está padre, hermano? Yo creo todo y yo te voy a proveer de todo lo necesario para que tú vivas en bendición. Rico, feliz, alegre. Tú lo único que vas a hacer es administrar los bienes. Pero Dios puso una cláusula en el contrato, en el pacto que había establecido con el hombre. ¿Cuál era? No comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál va a ser la condena si llegas a comer? Muerte. Todo eso es Génesis 1, 2 y 3. Todo lo que voy a explicar ahora. Así que les voy a pedir que lo lean en casa. ¿Sí? Entonces, el plan original de Dios era este. Creó al ser humano, varón y hembra, a su imagen y semejanza, con el único propósito que señorearan sobre la tierra, los peces, las aves, las bestias y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Le dio la capacidad de gobernar, tenía autoridad, era administrador de todo lo que Dios había creado, pero Dios era el dueño. Le dio una orden al ubicarlo en el jardín del Edén, que debía labrarlo y cuidarlo para que se expandiera, pero Dios le prometió ser el proveedor de todo lo necesario, con una sola condición o cláusula: del árbol de la ciencia del bien y del mal no vas a comer, porque si llegas a hacerlo, la condena o la sentencia va a ser la muerte. Así como hoy en las leyes está prohibido matar, pero si matas tienes derecho a 8 años de prisión, ¿sí? A ser privado de tu libertad. Entonces Dios hizo lo mismo con el hombre. Entonces, él podía tomar todo lo demás que había en el jardín, excepto un árbol, porque Dios quería hacerle entender al hombre que Él es el que establece las condiciones. Él es el que manda, Él es el dueño. Y desde un principio le quiso enseñar al hombre a vivir con lo que Dios le da, pero que cuando dice Dios, esto es mío y punto. No hay quejas, no hay sugerencias, no hay nada. Entonces Dios hizo esto para entender al hombre su posición. Sí, te doy autoridad, sí vas a ser el Señor, pero yo soy el dueño. Y con lo que lo vas a entender es con este árbol. Este árbol no lo vas a comer. Este árbol me pertenece a mí. Era sencilla la orden, ¿no? Era muy clara la orden. Sin embargo, el hombre violó la cláusula que Dios había establecido y tomó del árbol que le pertenecía a Dios, del cual Dios le dijo que no comiera. Y por lo tanto vino la muerte. La pregunta es, ¿la muerte a qué? ¿Qué fue lo que murió? Entonces, hay que analizar. Murió el espíritu, sí, pero hubo más muerte en otras áreas. Ok, entonces lo que necesitamos explicar. Entonces, ¿qué pasa? Dios deposita ahí al hombre, luego le da a la mujer, ¿sí? Para que fuera su ayuda idónea para esto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, la serpiente, que era el diablo, vino a mentirle a él, ¿sí? Podemos ver que el diablo desde el principio ha echado mentiras con el fin de obstruir la bendición de Dios para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el único propósito de Dios es vida. El único propósito del diablo es muerte. Y él emplea cualquier artimaña para sacarte del plan de Dios.
del plan que Dios tiene para ti. Y en este caso lo logró. Entonces va la serpiente con Eva y le dice: con que Dios te ha dicho que no comas de ese árbol, pero yo te digo que Dios es un mentiroso, no vas a morir, eso no es cierto, al contrario, vas a ser igual a Dios. Entonces yo quiero que me pongan mucha atención aquí. Primero, el diablo le está diciendo a Dios mentiroso, ¿verdad? Y él se está adjudicando que todo lo que él habla es verdadero. Quiso venir a enseñar al hombre y el hombre se dejó enseñar por el diablo, siendo que al único al que tenía que prestar oído era a la voz de Dios, porque era su creador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, logró engañar a la mujer y la mujer come del fruto que Dios le mandó que no. Y luego convidó a su marido y su marido tomó la decisión de también comer de ese fruto. Él estuvo de acuerdo, por lo tanto los dos pecaron, ¿sí? Eva fue la primera, pero Adán le siguió porque él decidió pecar también. Y al comer el fruto que vino, la muerte. Entró la muerte al hombre. Y se bloqueó la bendición de Dios. ¿Por qué te explico todo eso? Porque siempre, aún hasta estos tiempos, Satanás engaña, miente. Y cuando uno de los hijos de Dios nos levantamos a hablar verdad, siempre va a haber alguien que se levante para decir que es mentira. Porque el único fin del diablo es sacarte del plan que Dios tiene para ti. El único fin es engañarte, manipularte y hacerte creer que Dios miente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuál es la diferencia con Adán a con nosotros? La diferencia es que Adán vio todo y viendo, probando, gustando todo lo que Dios había hecho, decidió pecar. La diferencia con nosotros es que ahora no vemos, ahora es por medio de la fe, creer que nosotros nuevamente estamos en la misma condición. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces hoy el diablo, como quien dice, tiene algo a su favor, que aquellos que no tienen fe fácilmente son engañados. ¿Por qué? Porque como no ven, lo único que se necesita es fe. Y por eso nosotros tenemos que saber qué es la fe y usar nuestra fe. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, muere. El diablo mentiroso le dijo: no vas a morir. Sin embargo, Dios ya le había dicho, y viene la muerte. Y con la muerte viene la maldición. Ahora, vamos para allá. ¿Qué murió? En primer lugar, murió el espíritu. Y en segundo lugar, todas las áreas. ¿Cuáles áreas? La física, que estamos refiriéndonos al cuerpo. ¿Qué más? La material, la económica. La económica. ¿Qué más? La emocional. ¿Sí? Muere todas las áreas. Entonces, por la muerte muere el espíritu. Ahora, ¿cuál es el gran problema que haya muerto el espíritu? Si fue separado, pero ¿qué más? ¿Qué pasa cuando alguien tiene el espíritu muerto? ¿Se convierte en qué? En un ser carnal. ¿Sí? En un ser almático. ¿Estamos de acuerdo?
y el Espíritu era el que te permitía tener contacto y comunicación con Dios. ¿Sí? Entonces, al morir el Espíritu, se perdió la comunicación y el contacto con Dios. ¿Por qué? Porque ya no veíamos, se dejó de ver lo bueno. Lo bueno o desde el punto de vista de Dios, ¿sí? Cuando su espíritu vivía, ellos estaban en contacto y en comunicación directa con Dios. Y ellos veían todo lo bueno, porque veían desde la perspectiva que Dios veía. ¿Estamos de acuerdo? Ellos podían ver las cosas tal como Dios las veía, podían discernir las cosas como Dios las discernía. Pero al morir el espíritu, resulta que el hombre perdió esa comunicación, ese contacto que había con Dios, y ya no pudo ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Ahora comenzó a ver las cosas desde el punto de vista de ¿quién? Del diablo. ¿Te das cuenta? Lo que pasó fue totalmente grave. Ahora, ¿me le toman una foto, por favor? Y el derecha sacan otra. Entonces, comenzó a ver todo. Muere el espíritu. Y al morir el espíritu, solamente quedó este es el para que no vamos a ser convertidos en bonitos. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Entonces, cuando el hombre muere, cuando viene la muerte, muere el espíritu. Por lo tanto, solamente quedó el alma y el cuerpo. ¿Qué hay dentro del alma? Mente, voluntad y emociones. Entonces, ya no, como está hablando del espíritu, que era el que me daba la capacidad de estar en contacto con Dios y ver las cosas como Dios las veía, pues ya solamente me quedó el alma. Como perdí el contacto con Dios, Satanás se aprovecha. ¿Y quién es el que instruye al alma? ¿Quién es el instructor? El diablo. Ajá. Comienza a ser el instructor de nuestra alma, por lo tanto, comienza a llenarnos la mente de basura, comienza a manipular nuestra voluntad y nuestras emociones. Porque ¿quién le entregó la voluntad al diablo? El hombre. ¿Quién le entregó la mente? El hombre. Y como Satanás solamente vino para robar, matar y destruir, bueno, pues va a destruir también el alma y va a destruir también el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo el hombre podía tener otra vez contacto con Dios si ya el espíritu había muerto? El hombre, cuando Dios lo saca del jardín del Edén, cuando saca a Adán y a Eva, lo saca de la gracia, se sale del plan de bendición de Dios por desobediente, ¿sí? Porque la desobediencia fue lo que acarreó la maldición. Por desobediente se sale de la gracia, se sale de la cobertura, se sale del cobijo de Dios y queda a la merced del diablo. ¿Sí? Y entonces es cuando Satanás comienza a instruir al mundo conforme a sus deseos y a base de puras mentiras y engaños. E inmediatamente después de que Dios los expulsa, cuando tienen a Caín y a Abel, Caín mata a su hermano. O sea, se comenzó a manifestar que la maldad en la tierra. Inmediatamente empezó a haber una producción de pecado. ¿Sí?
Pecó Adán, pecó Eva, pecó Caín y así le siguió hasta nosotros que todos hemos pecado. ¿Sí? Entonces date cuenta de lo que hizo el diablo, para que te des una idea de lo que va a intentar hacer hoy contigo en estos tiempos. ¿Por qué? Porque Dios sí te ha dado un plan, como Dios tiene un propósito contigo. Es de que tú no te salgas del propósito de Dios. Ese es el chiste. Que el diablo no venga, te engañe con sutiles doctrinas, con artimañas, te saque del plan de la cobertura de la gracia de Dios y tú a caer en desobediencia, porque Satanás sabe que cuando uno cae en desobediencia y permanece en desobediencia, hablo de permanecer, porque a veces desobedecemos a Dios, pero Dios, que está rico en misericordia, nos perdona, ¿sí? Cuando nos arrepentimos, cuando cambiamos nuestra mentalidad, Él nos perdona. Pero si alguien permanece en desobediencia, está fuera de la cobertura de Dios, y el enemigo va a estarlo trabajando como estuvo trabajando el hombre. ¿Sí? ¿Por qué quiero que veas todo esto? Porque quiero que identifiques a Dios, al diablo, identifiques el plan de Dios y el plan del diablo. Y que tú seas quien decida si quiere ubicarse en el plan de Dios o en el plan que Satanás tiene para ti. Porque el plan de Dios ahora es llevarte al cielo, a gozar de tierra nueva, ¿sí? De lugares nuevos, a su lado. Pero el plan del diablo es llevarte ¿a dónde? Al infierno, para que junto con él disfrutes del hermoso lago de fuego que arde con azufre, ¿verdad? Entonces, ¿qué opción quieres tú? ¿Cielos nuevos y tierra nueva? ¿La nueva Jerusalén o el infierno? Porque nada más hay de dos sopas, o arriba o abajo, o con Dios o con el diablo, o ir a la morada que Jesús preparó para ti, o irte al lago de fuego. ¿Qué prefieres? Ok. Entonces Dios te ha dado un plan, Dios tiene un propósito contigo y solamente lo puede lograr con Jesucristo. Pero Satanás, que es muy mentiroso, va a tratar de engañarte y sacarte de ese plan. ¿Sí? Como lo hizo ya una vez con él. Entonces, Dios tiene que cumplir lo que Dios habla, porque Dios es justo. ¿Están de acuerdo? Y lo justo era que el hombre pagara su condena. Eso era lo justo, que recibiera la muerte porque ya se le había dado aviso. Y sobre aviso no hay engaño, ¿verdad? Entonces, fíjate lo que pasó. Muere. El espíritu se pierde el contacto y el hombre ya no empezó a ver con el espíritu, por lo tanto ya no veía desde el punto de vista de Dios, comenzó a ver desde el punto de vista del alma. Y el alma ya estaba viciada, ya estaba contaminada. ¿Sí? Al cuerpo no le vamos a prestar atención porque nada más es el móvil. No, o eres espiritual o eres almático. Pero el espíritu y el alma están dentro del mismo cuerpo, o sea que al cuerpo no lo pegues. Cuando dicen que eres un hombre carnal es porque se está refiriendo a que eres un hombre almático, que son tu mente, tu voluntad y tus emociones las que dirigen tu cuerpo y no el espíritu que ha nacido de Dios. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Está entendido? Seguros. Ahora. Mueren todas las áreas, la física del cuerpo. Ya iba a haber muerte ¿en dónde? En el cuerpo. Por lo tanto, ya iba a haber enfermedad, ¿verdad? Y ya se iba a deteriorar la carne, el móvil que teníamos. Pero también muere el área económica, porque ¿dónde está el oro? Si el Edén, supongamos, es el globo terráqueo, ¿verdad? No soy buena para dibujar, pero es más, yo creo que, pero supongamos que así, y etc. ¿Sí?
era el encargado de extender el Edén a todo el globo terráqueo. Pero por su desobediencia, Dios lo saca y pone a los querubines a cuidarlo, para que el hombre no entre. Y nadie lo ve. Está oculto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando Dios saca al hombre y lo pone por acá, al hombre, y a la mujer los pone por acá, ¿dónde se quedó el oro? Aquí. ¿Dónde se quedó la vida? ¿Dónde se quedó que la semilla y el fruto y todo? ¿Dónde? Entonces, de pasar de ser rico, administrador de riquezas, ¿qué pasa a ser? Pobre. Pobre, desilusionado, triste, cansado, enfermo. ¿Sí? ¿Entiendes por qué el mundo está como está, verdad? Y no era Dios, era el plan del diablo. O sea, el mundo vive en el plan de Satanás, no en el plan de Dios. Entonces se hizo pobre, vino la enfermedad, ya iba a haber muerte en el móvil, en el cuerpo, y el área emocional, o sea, vino la tristeza, vino el llanto, vino el no puedo, soy feo, soy inútil. Fíjate, cuando Dios dijo que eras capaz, el Dios dice, eres un incapaz, un tonto, un inútil, un tarado, un menso, un pobre, por no mencionar otras palabras que menciona el mundo. No sirves para nada, nadie te quiere, todos te odian, no vas a salir adelante, eres un fracasado, eres de lo peor, estás en maldición, siempre te va a ir mal, eres un fracaso, no hay por qué salir adelante, ves, lo has perdido todo, se acabó, Dios no te quiere, se olvidó de ti, no te va a perdonar lo que tú hiciste, te condena. Empieza a meter todas las cosas después de que Dios te haya dicho, eres rico, eres sano, tienes la capacidad de gobernar, lo tienes todo, nada más de aquí para adelante va a ser prosperidad, te vas a ensanchar, te vas a fructificar, te vas a multiplicar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta cómo vive el diablo tan chico de las que incurren? Y valió todo. Y el hombre fue el que lo permitió. Dios no le quitó nada, el hombre lo perdió. Hay que aclarar eso. Dios no quita lo que da, el hombre lo pierde. El hombre pierde lo que Dios da. Y ahí es donde comienza la maldición. Comienza a operar la maldición en todas las áreas. Vino la muerte, la destrucción, el robo, vino todo lo malo. Y Satanás comienza a instruir al mundo en pura mentira. Como él ya conocía los planes de Dios, pues vino a enseñarle todo lo contrario. Porque no se te olvide que él convivió con Dios por mucho tiempo, hermano. Él estuvo con Dios, él escuchaba lo que Dios decía, los planes que Dios tenía. Y por lo tanto, vino a hablar todo lo contrario a lo que Dios hablaba. También se perdió la semejanza de Dios, porque la semejanza, ¿qué es? Ser igual, ¿qué? A Dios por dentro. ¿Por qué el hombre era semejante a Dios? ¿Qué dentro? El mismo punto de vista tenía que Dios. ¿Va? El espíritu era semejante a Dios. ¿Por qué? Será de Dios. Pero el alma no estaba contaminada, estaba limpiecita. La mente decía, todo lo puedo, Dios es mi proveedor, Dios me sustenta. ¿Sí? Es más, en aquel entonces no había necesidad de decir nada me faltara, porque no conocían lo que era hacer falta algo. Por eso ¿Sí? El hombre no sabía lo que era tener necesidades. Por lo tanto, el hombre no sabe decir, nada me faltará. Ahora tenemos que decirlo porque conocemos lo que son las necesidades. Y Dios tuvo que meter un nuevo pensamiento y decir, nada te va a faltar para que entiendas. ¿Me explico? Pero el hombre no sabe lo que eran las necesidades y no había ese tipo de pensamientos. Él solo sabe que Dios siempre le daba todo. No conocía lo que era la carencia, la necesidad. No conocía lo que
semejanza. Perdió su identidad. Y la imagen es igual a Dios por fuera, también la perdió. ¿Por qué? Porque el hombre iba a ser ¿qué? Eterno. Pero este cuerpo se iba a empezar a degenerar, a sufrir daño, a sufrir deterioro, y va a volver al polvo, ¿verdad? Se perdió todo. Entonces, fíjate, perdió esto, perdió el título que Dios le había dado, perdió la oportunidad de expandirse en toda la tierra, perdió la vida, perdió todo por desobediente, por querer agarrar lo que le pertenece a Dios, por querer ser, fíjate, ahora, hay un gran problema porque muchos dicen, ay, pero ¿qué tanto pecó el hombre? O sea, pobrecita Adán, o sea, no fue tan pasado. Fíjate lo que el diablo le dijo. El diablo no nada más le dijo, no comas. Digo, no nada más dijo, come. Le dijo, Dios es un mentiroso y tú vas a ser igual a Dios. ¿Fue grave o no? Sí. ¿Qué quiso el hombre? Ser como Dios. El pecado en sí fue querer ser igual a Dios. Por lo tanto, es el gran problema. ¿Y cuál era la diferencia entre Dios y el hombre? Dios era el creador. ¿Ven por qué al hombre le encanta robar? Lo que ves. Imagínate lo que entró, porque desde que escuchó al diablo ya había abierto las puertas. ¿Va? Entonces quiso pasar de ser el administrador a ser el dueño. Ah, caray. Eso sí se ve. Ahora, el arbolito del cual comió el fruto era el árbol de la ciencia ¿qué? Ese era el fruto. ¿Sí? Ahora, ellos ya conocían esto, ¿no? ¿Qué les faltaba conocer? Lo malo. Y eso es lo que Dios les quería enseñar. Por eso Dios le dijo, vas a morir, porque vas a conocer lo malo. Y estaba en todo su derecho Dios, por traicionar. Dios le dio toda la confianza, lo levantó del polvo y lo hizo un gobernante sobre todo. Pero traicionó y traspasó el corazón de Dios al intentar ser como Él. Entonces Satanás ha creado demonios dentro de la gente, ¿no? Que tienen el mismo fin que Él. ¿Cuál? ¿Cuál fue el fin del diablo? Porque hizo todo su revoloteo allá en los cielos y se agarró parte de los ángeles y todo. ¿Cuál fue la bronca? Quería ser igual a Dios. ¿Y qué está haciendo con el hombre? Lo está instruyendo para que sea igual. Quiere ser igual a Dios. Quieren sentirse poderosos y rechazan que de Dios viene todo. Y sin Dios no soy nada. Rechazan que el aliento de vida viene de Dios, que el cuerpo que tengo viene de Dios, que los ingresos que tengo vienen de Dios, que la comida que como viene de Dios, que el agua que tomo viene de Dios, todo viene de Dios, los hijos vienen de Dios, todas las cosas vienen de Dios. Se acabó, punto. Pero el hombre quiere ser igual a eso. Entonces, el mundo lo tiene engañado con Dios no existe, Dios no te ama, Dios es malo, mira la violencia, Dios se ha olvidado de ti. Pero también tiene engañada a los que están en congregaciones, ¿verdad? Todo es tuyo, no le des nada a Dios, no le hagas caso, es mentira, no es verdad. O sea, para todos tiene lo suyo, lo suyito.
a aquellos para mantenerlos en perdición y a los que están en la iglesia para sacarlos del plan de Dios. Ese es el plan de Dios y ese es el plan del diablo. Y a partir de ahí el hombre comenzó a ser instruido por Satanás a vivir en maldición, experimentó la muerte y de ahí vino toda la manifestación de los chamucos: enfermedad, escasez, tristeza, depresión. ¿Ve cómo el alma está? ¿Cómo llega así todo el Señor? Amargado, triste, desconsolado, con tus emociones para arriba, para abajo, queriéndote suicidar, no había puerta. ¿Qué concepto tenías tú de ti? Que eras una basura, que no servías para nada, eras un gusano, un arrastrado, un perdedor, un fracasado, ¿no? Pues eso se le debe al diablo, no a Dios. Y si alguien más te estuvo diciendo tanta sarta de basura, pues que ahora en lugar de una víbora utilizó a tu papá, o en lugar de una víbora utilizó a tu mamá, o en lugar de una víbora usó a tu abuelo, o a tus vecinos, o al sacerdote, o al que se te puso enfrente y te dijo esa sarta de barbaridades. Por eso no puede ser posible que hoy en día le sigas creyendo al diablo que te habla a través de un ser humano, y como no ves que es una víbora hablándote, ¿verdad? Dices, ay, no es el diablo. Es que ya se actualizó el diablo. ¿Explico? Obvio que si viene en forma de una víbora, pues es el diablo, ¿no? Pero si viene con la víbora de tu suegra, o la víbora de tu madre, o la víbora de tu padre, tiene que identificar que es el diablo. Y todo este dominio del diablo estuvo así hasta que Jesús vino. Porque dice la Escritura que Jesús vino a deshacer las obras del diablo.